Muy buenas tardes. Arranca la Resistencia miércoles 24 de junio y una noticia de última hora. Me han informado que el joven, el niño, porque es apenas un adolescente, Jonathan David Muir Burgos en Cuba, que ustedes saben que participó en aquella protesta en Morón, en Ciego de Ávila, y ha habido denuncias, no solo de Estados Unidos, organizaciones internacionales, por cómo el castrismo ha tratado a este niño, incluso hasta su imagen la ha manipulado. Pues me han informado que ha sido liberado. Estoy tratando de dar con el padre, con Félix. Vamos a ver si lo logro. Pero parecería que hay un movimiento de liberación de algunos presos políticos en Cuba. Eso lo voy a confirmar porque esta jugarreta Cuba la ha hecho una y otra y otra y otra vez. Lo que sí me han confirmado que el niño, el joven, el adolescente Jonathan Muir ha sido liberado. Me voy a otros temas y voy a arrancar por ese. De Teherán a La Habana, al descubierto los vínculos que conectan a Cuba con grupos pro-Hezbollah, es decir, con los terroristas. Este es un trabajo, esta es una investigación que viene desarrollando hace mucho tiempo nuestra querida amiga, colega, periodista, directora de ADN Cuba, Helen Martínez Fraguela, y el abogado, el conocido abogado Jeffrey Scott Shapiro, que ustedes recuerdan fue director de Radio y Televisión Martí y además es editor hoy de The Washington Times. Le voy a tener la saga de esto inmediatamente porque ¿quiénes salen? De nuevo salen las figuras principales del castrismo. Alejandro Castro Espín, la esposa que acaba de ser sancionada por los Estados Unidos ayer. Arranca el programa y vámonos directamente ¿con quién? Con Helen Martínez Fraguela. Qué buen palo han dado. Adelante, ¿está por ahí? ¿La tenemos a Helen? Aquí estoy, ¿cómo estás? Eres la periodista del momento. Ay, qué cómico. Es muy sencillo. Usted tiene que meterse en la página de ADN Cuba para que lea el trabajo completo. También Martín Noticias la reprodujo. ¿Por qué menciona Helen esto? Porque en una parte del trabajo aparece el ICAP, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. ¿Quién lo dirige? Un espía, un ex espía condenado que cumplió prisión aquí, miembro de la red de avispa. Bueno, pero sí quería, digamos, traer un poco esta investigación que te agradezco la invitación a tu programa y explicar por qué se ha vuelto relevante, a pesar de que la habíamos publicado ya hace varias semanas y 2 días después, pues el Departamento de Estado da la casualidad, vamos a decirlo así, que sanciona al ICAP. Esto era algo que yo venía trabajando desde el año pasado, que había Correcto. pedido una investigación en la que pedía así abiertamente a la administración que vieran esos datos y que sancionaran al ICAP. Me alegré mucho, no lo puedo ocultar porque fue algo que había escrito literalmente que quería cuando los vi sancionados finalmente. Pero se vuelve relevante ahora porque acaban de sancionar a una persona que casi nunca se hablaba. Martí había hecho un trabajo sobre sus familiares aquí, que es la esposa, ¿no?, de Alejandro Castro Espín, Annalí Lilian Rueda Cardero, y da la casualidad que ella, yo también la he seguido hace mucho tiempo, pero no por su relación con Alejandro Castro tanto, sino porque trabaja como reportera, como investigadora, incluso para uno de estos medios de prensa, este que mencionaba al inicio, Resumen Latinoamericano, Así que ha es. sido identificado durante años por expertos en contraterrorismo como parte de esta estrategia de propaganda para difundir los mensajes pro Irán y pro Hezbollah. Y como menciono en mi historia, yo no me baso en un solo análisis, sobre todo cuando tú estás haciendo una investigación así. Entré a la página de Almanar de Hezbollah, que es el órgano oficial, ¿no?, de propaganda de Hezbollah, y ahí me encuentro que lo que publica Almanar en español, muchos contenidos venían de Resumen Latinoamericano, los utilizan como fuente. Por supuesto, no es el único. Prensa Latina me parece que es el favorito. Ahora estoy en un estudio Claro. sobre eso, comparando, ¿no?, cuántos son, porque veo muchos también de Prensa Latina. Y este medio, Resumen Latinoamericano, algo interesante, no sé si alguien en la audiencia que haya seguido este caso probablemente, pero también amplifican mucho esta llamada Red Rabbani en América Latina, que son esos discípulos de Moncef Rabbani, que es la persona que estuvo detrás de los ataques terroristas en los AMI Attack en En Argentina. Argentina, en el 94. Correcto. Correcto. Entonces,
Rabani tenía una red de discípulos, de personas que se convirtieron, ¿no? Hace muchos años. Y esas personas son claves en toda esta amplificación de la propaganda, ¿no? Pro Irán. Y este medio, Resumen Latinoamericano, donde trabaja la esposa de Alejandro Castro, también amplifica muchas de estas personas. Amplifica otros grupos como Al-Tayammum, que yo he hablado en el pasado Sí. mucho de ellos, que es este grupo que realiza un acuerdo cooperativo con el ICAP para que el ICAP, o sea, para que Cuba le permita contactar con estos grupos de la izquierda latinoamericana. Y las personas pueden decir, bueno, ¿qué es Alta Yamu? Es una de las cosas más graves sobre esto, es que no se sabe mucho en Occidente quiénes son. Esto es como una especie de casa de pensamiento que existe en el Líbano, perdón, donde en la junta directiva están miembros de los Houthis, del Yihad palestino, del PFLP, perdón, del Frente Popular Frente por la Popular de Liberación de Liberación Palestina. Palestina, correcto. Y vamos, es difícil de seguir. Tú interrúmpeme pero vamos de nuevo a otro lazo preocupante, y es que el FE, yo siempre lo digo en inglés, entonces el Frente Popular para la Liberación de Palestina, parte de la investigación que yo vengo haciendo hace años y está documentada ahí están las fuentes, hasta esas organizaciones terroristas, usted puede seguir las fuentes en el artículo y ver que todo esto está documentado. Ellos abren como una especie, una sucursal en La Habana, ellos le llaman una representación del frente en La Habana en el 2017, con un combatiente que se llamaba Musa Javer, él murió en el 2021. Entonces, cuando ellos mueren, el frente le hace su obituario, o sea, lo recuerda y escribe, y ahí es donde yo me puedo enterar y empezar a unir quién es quién, ¿no? Porque muchas veces no se sabe, por supuesto, quiénes son los integrantes de estos grupos. Pero la célula esa que hay en La Habana ha seguido, yo he logrado identificar a decenas de ellos a través de los años. Entonces, uno de los miembros del frente de este grupo terrorista, según Canadá, Japón, Europa, Estados Unidos, o sea, esto es un consenso, un grupo además terrorista que participó en el 7 de octubre, Del apoyó a 2023. Hamas, correcto, del 2023. Hay un miembro de este grupo en La Habana que se llama Basel Ismail Salem, que vive en Cuba desde hace 30 años, porque el Frente ha tenido personas en Cuba desde hace muchos años, porque ellos le dan beca, etcétera, y él está de refugiado ahí, y él trabaja también para Resumen Latinoamericano. Él es el traductor y trabaja para el Hadaf, que es el medio que controla el Frente. O sea, este grupo terrorista tiene un medio que se llama el Hadaf, él vive en Cuba, él es el corresponsal, pero también traduce entonces para Resumen Latinoamericano, y también ha dicho en el pasado, en artículos, que él creó, y aquí es donde te das cuenta lo largo que es este entramado, que él creó un grupo que se llamaba el Comité Internacional, que le cambiaron el nombre luego al Comité Internacional de Justicia, Paz y Dignidad. Ujú. Ese es el grupo que se encargaba de hacer el lobby aquí para la liberación de la red avispa. Y ese grupo está registrado aquí en California por un señor iraní americano que se llama Paul Larudi, al cual yo le escribí, por supuesto, antes de publicar nuestra investigación en el Washington Times, y le dimos derecho pues a comentar sobre lo que íbamos a hacer. Y él registra estos nombres ficticios, tanto Resumen Latinoamericano como el Comité Internacional, luego sale la Red Avispas, los liberan y entonces le cambian el nombre a este Comité Internacional de Justicia, Paz y Dignidad. Este señor Larudi ha participado en eventos virtuales, una persona que vive aquí en Estados Unidos, ¿ok? Que está registrado esto legalmente y que te están diciendo en una de sus páginas, porque Resumen Latinoamericano también está registrado por él aquí como un nombre ficticio, que un miembro de un grupo terrorista, porque el Frente es un grupo designado como terrorista en este país, cofundó una coalición que él además ha registrado en California. O sea, aquí hay muchos temas que yo pienso que se les debe prestar una atención especial. Y, y esto es una pregunta que a mí me queda, o sea, ¿qué hace la esposa del que era jefe de la inteligencia cubana trabajando para un medio que amplifica la propaganda de Hezbollah y de Es Irán y una de toda red. América Latina? Es como el título del trabajo de ustedes. De Teherán a La Habana, nuevos actores en la red que conecta a Cuba con Hezbollah. Es una red. Es decir, Es una red muy amplia. es una red por varias razones, Helen.
Porque cuando leí tu trabajo y pensé, bueno, ¿qué hace esta muchacha a quien Alejandro Castro Espín le lleva más de 20 años, que es madre de 2 hijas? La madre vive aquí en los Estados Unidos, es residente en los Estados Unidos, porque el camino se sigue. ¿Qué hace metida? Ya olvídate de la saga del dinero. ¿Qué hace metida en esta historia? Bueno, número 1, hay un punto aquí que es el de la confianza. Yo te confío a ti, familiar mío, los secretos o las actividades o las acciones que más me interesan. Y esta es una de ellas. Cuando yo leí el trabajo de ustedes, lo primero que me vino a la cabeza, bueno, esta administración, ya no me voy a ir a la administración Biden, no me voy a ir a la anterior de Trump, a la de Obama, a la de Bush. Esta administración tiene conocimiento de cada uno de estos datos que ustedes ponen. Porque, oye, que en California exista un tipo que viva aquí, que sea el cofundador de esto, cambie nombres de empresas, de entidades, y esté detrás de todo esto, me sorprende muchísimo. Esto es para Homeland Security, el Buró Federal de Investigaciones, el Departamento de Justicia. Esto es muy grande. Mira, yo no puedo contestar por lo que saben o no determinadas personas de la administración, porque además hay muchos departamentos y Claro. oficinas y agencias, ¿no? Pero lo que sí puedo decir es que se está prestando una atención en estos temas que no se prestaba antes, número uno. Es Si verdad. no, el ICAP es un ejemplo de eso, ¿ves? El ICAP, cuando yo saqué aquel primer artículo, nosotros hablamos de eso constantemente, ¿sabes? Pero yo sentía que había una necesidad de documentar lo que estaba ocurriendo hoy, no solo lo que había ocurrido hacía años. Y bueno, por cosas de la vida llegué a esa información buscando y todo es documentación de código abierto que se llama, o sea, todos son fuentes públicas, lo que toma tiempo pues poder unir esos Conectar, puntos, claro. ¿no? Pero después, cuando yo vi que además lo sancionaron, que yo decía que es raro que no, porque es un grupo que sí está detrás de toda una red de más de 1.600 organizaciones de solidaridad. Yo lo he dicho en muchas entrevistas cuando me las han hecho en algunos podcasts o en inglés o en otros medios. Es que cuando tú ves, por ejemplo, las personas que más llama Irán, la prensa estatal de Irán aquí en Estados Unidos, que eso fue una base de datos que se filtró hace unos años por unos hackers que la filtraron. Esa señora, una de ellas se llama Cheryl Lavash. Y Cheryl Lavash es una de las personas que más llama a Irán para entrevistas, ¿no? La prensa estatal iraní. Pero es que esa es la mujer que es la directora de la Red Nacional con Cuba, que es la coalición esta sombrilla Ujú. que existe, que agrupa todos estos grupos de izquierda en Estados Unidos, pero no solo los grupos de izquierda, hay un alto porcentaje que son las agencias de viaje que están agrupadas dentro de otro grupo y algunas por separado, hay otros grupos religiosos, o sea, ellos han creado toda un entramado de entidades que favorecen esta propaganda y esta agenda que al régimen cubano le conviene mucho. Entonces tienes que hay un punto siempre, volvemos a esta convergencia, ¿no? Y esto va a, y ahí sí esto es parte de mi análisis. Yo recuerdo en el 2015 siempre un debate que hubo en el Congreso sobre el rol de Cuba en la penetración de Irán en América Latina en materia de inteligencia. Y ahí fue la última vez que hubo un debate serio sobre esto donde se habló de que Cuba le había prestado la inteligencia, le había proporcionado la inteligencia a Irán para penetrar América Latina. La razón es muy simple, o sea, nada más distinto de un latinoamericano que una teocracia chiita. O sea, Irán no tenía una experiencia en la región y quien le abre a Irán la puerta es Cuba con todos estos grupos de solidaridad, centros culturales, y por eso es que vemos que las mismas personas que están en Altayamú en Occidente son los grupos de solidaridad de Cuba, que las mismas personas que protestan en España y que van con el Frente Popular protestando en España, hay miembros de la red de solidaridad con Cuba, que son todas estas personas que Cuba ha ido, voy a llamarle de alguna manera, reclutando, o sea, ha ido viendo durante años, viajan a La Habana constantemente a estas reuniones, y entonces ahí en La Habana, donde grupos terroristas como el Frente Popular están institucionalizados, o sea, van oficiales, autoridades, miembros del Partido Comunista, se reúnen con ellos. Abel Prieto estaba.
ahora hace unos meses, en el 2026, en un evento de Altayamo, donde se estaba pues lloriqueando ahí por Hezbollah. O sea, estaban ahí llorando, ay Dios mío, por lo que le está pasando. O sea, en ese evento estaba él, donde participaron otros miembros de grupos terroristas, era virtual, pero ahí él envió video y todo. Entonces te das cuenta de que este invento de La Habana, de que ellos no patrocinan el terrorismo, eso es mentira y Claro. los datos están ahí. No lo digo yo, lo dice el grupo terrorista, que es la información viene de ahí. O sea, toda esa información yo la he tenido que traducir del árabe, le he tenido que, o sea, ha sido un trabajo de mucho tiempo y todos los datos no mienten. O sea, no he tenido ni siquiera que buscar fuentes, que es lo más, no son, no, ni siquiera fuentes humanas he necesitado, porque los datos públicos te cuentan una historia que La Habana intenta negar a punta de propaganda. Pero se necesita ir a hacer la investigación, hacer el trabajo de hormiguita, saber Sí. conectar y tener una visión clara de esto. Esto es importantísimo lo que han publicado ustedes, importantísimo. Yo ya desde muy temprano en la mañana lo distribuí también, como estoy suscrito a The Washington Times. Es importantísimo, es decir, llevan de 2-2 en muy poco tiempo, como decimos en el béisbol. Muchas gracias, Miguel. Mi querida Helen, te felicito. Salúdame a Jeffrey, por favor. Claro que sí. Gran trabajo y espero encontrarte muy pronto de nuevo en estos caminos de la investigación. Ok, muchas gracias y que tengan unas buenas tardes. Gracias, Helen Martínez, directora de ADN Cuba. Busque su trabajo, señores. Es muy fácil encontrarlo en ADN Cuba o en Martín Noticias de Teherán a La Habana. Nuevos actores en la red que conecta a Cuba con grupos, yo digo directamente, con grupos terroristas.